quiero emitir con ustedes es teoría, es teoría, pero yo creo que vale la pena el que la repasemos juntos. Hemos empezado a ver primero un apagón muy discreto en el año 2019 y después un apagón ya muy escandaloso el pasado 28 de diciembre de este 2020 que terminó. Este último apagón afectó a 10.3 millones de usuarios, que no de personas, de usuarios, es decir, de registros a donde se le da servicio de luz, 10.3 millones en 23 estados de la República Mexicana. Ahora, dice el señor Manuel Bartlett que aunque reconoce que el documento que emitió, que presentó al público, en donde supuestamente el gobierno de Tamaulipas certifica que hubo un incendio en un pastizal en la zona de Padilla, que trajo por consecuencia el que se quemara una línea de conducción y con esto se afectara todo, y que este documento es falso, y acepta que es falso, y eso lo van a investigar, pero lo que sí es cierto es que esta quema de pastizal trajo como resultado el que viniera este apagón en 23 estados de la República Mexicana. Bueno, esa es una. El apagón por pastizal incendiado que no existió. Dos, dicen, no, esto con la Comisión de Energía, dicen, no, es que hay empresas privadas que produciendo energías eólicas y solares, que son intermitentes, sobrecargaron a las líneas de transmisión, lo que trajo como resultado un desbalance y entonces vino el apagón. Por lo mismo, vamos a limitar, dice la CENACE, vamos a limitar a este tipo de productores privados para que no sigan sobrecargando las líneas con este tipo de energías que no son estables porque pues, de repente se va el sol, ¿no? Y de repente ya no hay viento. Y como son intermitentes, esto sobrecarga las líneas y ellos fueron los culpables del apagón. Entonces, sostiene la Comisión Federal de Electricidad las dos teorías. ¿Cuál es la buena? Que hubo una quema de pastizal con un informe falso de lo que supuestamente fue un incendio que no existió, o por las energías limpias del sector privado que ahora va a ser obstaculizado para que siga invirtiendo porque el tipo de producción de energía que le dan al suministro de la red nacional no es conveniente, o una tercera, que ahí les va. Para los gobiernos del socialismo del siglo XXI, la energía es una moneda de cambio para ejercer presión política. Y entonces, con empresarios es necesaria la presión política para hacer funcionar sus plantas industriales locales, sus comercios, toda la actividad. Y si hay un apagón, hay una forma de controlar a esos sectores para que operen solamente cuando yo quiera. Apago y prendo, bajo una intencionalidad. Implementar una política de improvisación en realidad no es algo tan improvisado, ya que, por ejemplo, el caso de esta luz eléctrica funciona para que el gobierno racione el suministro de luz y entonces opere con una forma de coerción para aquellos que o están de mi lado o no están de mi lado. Curiosamente, algunos de los estados en donde todo esto resulta afectado no son estados de Morena, curiosamente. El que un personaje como Manuel Bartlett esté al frente de la Comisión Federal de Electricidad, a mí al principio no me hacía sentido. ¿Qué diablos hace un hombre que no tiene la menor idea de lo que es la Comisión Federal de Electricidad? La habrá visto una vez en su vida, desde que fue secretario de Gobernación en tiempo del presidente Miguel de la Madrid hasta la fecha. Pero de repente lo ponen ahí y dices, bueno, si de lo que se trata es de que se caiga el sistema, pues qué mejor que Manuel Bartlett para que se caiga. Si él tira los sistemas electorales o los sistemas políticos, qué mejor que él para tirar otro sistema que es el de la luz. Y que con una cara dura de este tamaño puede decir, fue un pastizal. Oye, pero el documento que presentaste en donde demostraban que había habido un incendio es falso. Bueno, es falso, pero fue un pastizal. Y por otra parte, son las organizaciones privadas de energías limpias las que causaron este desbalance.
Oye, pues con todo esto, lo que me lleva es a pensar lo que sucedió en tiempo, por ejemplo, del presidente Chávez. Chávez empezó a manejar el asunto de los apagones con una especie de conveniencia política. Presionaban algunos puntos de Venezuela y con esto limitaba el servicio de energía eléctrica a muchos en el sector privado que la necesitaban y que en esta disparidad entre que había y que no había, pues volteaban a ver al gobierno y decían, bueno, pues ¿de qué se trata, no? ¿De qué se trata? El gobierno está controlando la energía y como la está controlando, tenemos que comparecer ante él. Pero después, pasado el tiempo, Hugo Chávez tomó el tema de los apagones como sistemáticamente conveniente para su proceso político, pero dejó de hacer planeación, construcción y ejecución y operación de obras de infraestructura de energía eléctrica en Venezuela. Y de lo que fueron apagones sistemáticos y programados y provocados, se convirtieron en apagones endémicos. ¿Por qué? Porque ya en el tiempo, hoy Venezuela ya no tiene la infraestructura para ofrecer lo que Venezuela necesita en electricidad. Lo que primero fue una herramienta política, después se convirtió en un problema que hoy en Venezuela ya no se puede superar. De hecho, el día de ayer hubo un apagón en Venezuela enorme. ¿Qué puede pasar en México? Que primero se empiece a manejar este argumento del sector privado y de los pastizales y de lo que sea, con tal de que haya apagones, y cuando se deje de invertir en el sector eléctrico hacia adelante y se oponga el gobierno a la inversión de los privados para que haya la construcción de energía para esos fines, el día de mañana tendremos apagones endémicos cuando hoy aparentemente se ven provocados a conveniencia de esta transformación de cuarta. ¿Es demasiado escéptico lo que estoy pensando? Bueno, sí lo es, como también es demasiado perverso este socialismo a la mexicana.